Vale, ya está. Muy buenos días a todos. Hoy me gustaría hablar de un libro que para mí me gusta mucho de la Biblia, es Proverbios. Y la razón por la que quiero hablar de este libro es porque hay un fenómeno, sobre todo, o sea, tenía iba ascendiendo momentáneamente durante la pandemia, tuvo un boom, que es el tema de la autoayuda, de los libros de autoayuda, de esos gurús que dan consejos y demás. Entonces, lo que entendemos, y desafortunadamente hay mucho humo ahí, ¿no? Pues lo típico, estás triste, ya no estés triste, ¿no? Entonces, 100% funciona siempre. Entonces, ahí vemos ese fenómeno, esa industria, y la tachamos como vendehumos, pero no miramos la razón por la que está teniendo tanto éxito, y es que las personas tienen necesidad de esa ayuda. O sea, vemos que cuando una persona va, digamos, a esos libros, y no os voy a mentir, yo también leo muchos de esos libros, intento filtrar para que los libros que lea no sean la típica basura de estás triste, no estés triste, sino que tengan un background, pues, de unos estudios científicos, un escritor, una escritora que tenga cierta formación académica, que es psicología o demás, para no soltar palabras al aire y que suenen bien, sino tener un trasfondo. Entonces vemos que, pues, esas personas intentan encontrar una ayuda para mejorar, o sea, que es bueno en sí mismo. Es decir, partimos de una persona que reconoce que o no está bien o que puede mejorar, cosa que es positivo, quiere mejorar y va buscando ese tipo de libros para conseguirlo. Entonces, esa persona está necesitada y quiere ayudarse, y está estupendo. El problema, pues, es lo que vendehumos y demás, que engatusan a esas personas y dan una mala imagen a dicha industria. Pero yo, después de leer esos libros y demás, sobre todo los más famosos, siempre me quedo me gustan y son útiles, pero siempre me quedo con la misma sensación, y es, oye, esto ya lo he leído yo en algún sitio. Y ya antes, cuando Noel estaba por aquí aún, bueno, no se ha muerto, está en Estados Unidos, para los que nos siguen, que no está en Estados Unidos, pero cuando estaba ahí comentamos, ambos habíamos leído un libro, el de Jordan B. Peterson, 12 reglas para la vida, para vivir, y estaba muy bien, pero yo hablaba con Noel y decía, me ha gustado el libro, pero es que todo lo que decía, o sea, el core, ¿no? Lo que buscaba yo ya lo había leído en la Biblia, no era nada nuevo para mí. Y efectivamente, no es por desprestigiar ni mucho menos al autor, de hecho es uno de mis favoritos y tengo todos sus libros en la colección, pero oye, la Biblia está, y mucha de esa sabiduría la Biblia ya la tenía 2000, 3000, 4000 años antes, y de nuevo, no es por desprestigiar a esos autores, sino que, oye, es algo positivo que refuerza las enseñanzas de la Biblia, y si ya lo tenemos, ¿por qué no aprovecharnos de ello? Entonces, viendo un poco los libros de la Biblia, y todos tienen grandes enseñanzas, uno que encapsula todas de manera muy condensada es Proverbios. Para ponernos un poco en trasfondo, Proverbios son los proverbios de Salomón, el hijo de David, y son 31 capítulos, del 1 al 29, si no me equivoco, del 1 al 29 están escritos por Salomón, y los otros dos, el 30 y el 31, están recopilados, son proverbios de Salomón, pero están recopilados por un par de personas más, que los escribieron para dejarlos. O sea, el autor es Salomón, pero hay que hacer esa diferencia. Entonces, un poco en trasfondo, Salomón era una persona increíblemente sabia. Cuando Dios le dice qué quiere, porque es hijo de David, favorecido de Dios, Dios dice, pide lo que quieras, yo te lo daré. Y él dice, yo quiero sabiduría, no otra cosa. Podía haber pedido dinero, podía haber pedido poder, lo que sea, pero tú has pedido sabiduría. Y porque has pedido sabiduría, vas a tener el resto por añadido. Entonces, vemos, y los proverbios es un recordatorio de eso, que el buscar la sabiduría y el conseguirla nos da otros beneficios que podrían ser el fin que quisiéramos. Y si le preguntas a mucha gente dice, pues yo quiero ser rica.
pero si consigues ser sabia, que es más importante, y Proverbios lo dice varias veces, no te asegura la riqueza, pero sí te puede asegurar que no tengas falta de pan. Que muchas veces, y también Proverbios lo dice, que es mejor vivir con y le estoy parafraseando, un mendrugo de pan en una casa tranquila que un banquete en una casa con problemas. Y al final es verdad, porque de nada te sirve comer todos los días manjares si luego no puedes estar tranquilo y hay odio en esa mesa, se siente la tensión y es horrible. Entonces, he separado, no vamos a poder ir por todo Proverbios, porque entonces estaríamos aquí todo el domingo, pero he separado, vamos a hacer más o menos la primera mitad de Proverbios hasta el capítulo 16, y lo he separado en 3 puntos generales: la vida en general, la educación y las finanzas, que bueno, son 3 aspectos en nuestra vida que tenemos. A ver, la vida en general es cómo comportarnos, la educación, pasamos la mitad de nuestra vida, si hacemos el flujo completo, educándonos, y si no, toda nuestra infancia, seguro. Y luego las finanzas es un mal que todos tenemos que sufrir. Había un libro que se llamaba Con la banca tenemos que lidiar todos. Pues esto es igual, con las finanzas tenemos que lidiar todos, y la Biblia tiene una gran sabiduría en cuanto a finanzas que vamos a ir viendo. Pero me gustaría comenzar con el principio de la sabiduría, que se encuentra en Proverbios 1:7, y dice, el principio, estoy leyendo de la Reina Valera 2020, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y ya vemos que si el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿qué es el temor al Señor? Porque no es el temor del miedo, de, oye, Dios está mirando, me va a esconder, voy a ir con miedo por la vida, porque es justamente lo contrario, y Dios no quiere que nosotros tengamos ese temor referente al miedo hacia su persona. En Proverbios 8:12 al 13 también habla de la definición del temor del Señor, es una de las partes, pero dice así: yo la sabiduría habito con la cordura y tengo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal, yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Al final, el temor del Señor es ver lo que al Señor le gusta, lo que al Señor no le gusta, e intentar conseguir hacer, sabiendo que no es por obras, pero intentar conseguir hacer lo que el Señor le gusta, porque si Dios es bueno y lo que le gusta es bueno, por ende, si hacemos lo que le gusta, será también bueno para nosotros, evitando así el mal, porque el mal es no solamente haces el mal a otra persona, sino que al final también te afecta a ti y eres tú el que también sufre de eso. Entonces, empezamos por la primera parte. Habéis visto ya cuál es el principio de la sabiduría, que es el temor del Señor, reconocer los designios de Dios. Primera parte, la vida en general. Tengo una lista de proverbios, me gustaría leer. Proverbios 3, del 3 en adelante, que dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, así obtendrás estima y favor ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando dice misericordia, es una misericordia de ficción bíblica. Esta misericordia en español se traduce en distintas palabras del hebreo y del griego, entre ellas amor. Y entonces es el obrar con cariño, con amor, tener misericordia de las personas, ser amables, no ser agradables a ellas, tratarlas con amor y luego con verdad, lo importante que es la verdad. Y no solo nos dice cómo debemos actuar, sino los resultados de esa actuación, que es estima y favor ante los ojos de Dios y también de los hombres. Al final, tratar bien, dice, no cuesta nada, pero sí que esa persona, cuando lo ves, se queda con un gusto agradable de ti, un recuerdo agradable, y has ganado la estima y favor de esa persona. Y eso, nunca se sabe cuándo. Y no debemos hacerlo por interés, porque eso sería hipocresía, pero al final, si obras bien y ayudas a las personas, si eres agradable con las personas te tienen en estima. Es muy complicado que en el día de la angustia
te quedes solo, porque de alguna u otra manera, aunque no sean esas personas, Dios obra para que surja la ayuda en el momento oportuno cuando lo necesitas. Entonces no tenemos que hacer esto por interés, pero digamos, lo hacemos por amor, y por amor también recibiremos la estima, la ayuda si llegamos a necesitarla. También en Proverbios 6, 1 al 11 habla de que cuando cometemos un error en nuestra vida hay que ser prontos para solucionar ese error. Proverbios 6 del 1 al 11 dice: Hijo mío, si has salido fiador por tu amigo, le has empeñado tu palabra a un extraño, haz esto ahora, hijo mío, para librarte, ya que has caído en manos de tu prójimo. Ve, humíllate, importuna a tu amigo, no te entregues al sueño, ni dejes que tus párpados se cierren. Escápate como una gacela de manos del cazador, como un ave de manos del que tiende trampas. Mira la hormiga, en el verano, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la cosecha su sustento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Un poco de sueño, dormitar, otro poco, y otro poco descansar mano sobre mano. Así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. Te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios. Cuando, en este caso, el error que comete la persona es salir fiador o empeñar palabra extraño, al final, y lo vamos a ver en la parte de las finanzas, pero cuando te vuelves deudor, te vuelves esclavo de la persona a la que le has pedido prestado el dinero en este caso, y es verdad. Yo tengo, no puedo predicar con el ejemplo, porque yo tengo una hipoteca, entonces soy esclavo del banco y lo veo, porque para cumplir con los requisitos de la hipoteca, que siga saliendo barata, pues tengo que tener la nómina domiciliada ahí, tengo que hacer ciertas compras con la tarjeta de crédito, tengo que tener el seguro de vida y el de hogar. Entonces al final te constriñe tu libertad y es lo que hay. Yo creo que sería maravilloso que pudiéramos todos comprarnos la casa sin tener que recurrir a la hipoteca. Desafortunadamente, a día de hoy no es tan posible en un tiempo razonable. Pues si esperas, te quedas con tus padres hasta los 60, pues a lo mejor sí que puedes conseguir pagarla con el dinero en mano, ¿no? Pero desafortunadamente no podemos. Esos problemas dan para otro momento el tema del por qué la vivienda ahora es tan cara, pero lo que vamos es, lo dice la Biblia y lo vemos reflejado en nuestra vida, nos volvemos esclavos de a quien le tenemos prestado el dinero. En este caso, lo que le insta a la persona es a corregir rápidamente su error, a no ser perezosa, a no esperar mano sobre mano a que pase, sino a tomar una actitud proactiva en corregir su error, aunque eso sea, pues, importunar al amigo, intentar que las cosas aceleren para salir de ello. Esto es una actitud que debemos tomar también en nuestra vida cuando cometemos un error. Reconocemos que hemos cometido el error, porque a veces lo hacemos por desconocimiento y no somos conscientes, y viene otra persona y dice, oye, esto lo has hecho mal, pues tener una actitud proactiva para corregir el error, aprender de ello, tomar lo que está de moda ahora, que son las lecciones aprendidas del error, pues tomarlo, aprender y que no vuelva a suceder, ser proactivos en esa solución, ¿no? Continuando, y esto yo creo que aplica, al menos para mí, Proverbios 10, 19, en las muchas palabras no falta pecado, el que refrena sus labios es prudente, que hay que... cuando puede ser, se dice, no, puede ser el más tonto de la sala, pero si no abres la boca jamás se sabrá. Entonces, hay muchos que, y de hecho nunca me sé el nombre, pero cuanto más tonto eres en la definición de educación, o sea, no de educación, sino de que no sabes, más te crees que sabes, a diferencia de que cuanto más sabes, más te das cuenta de que no sabes todo y menos hablas. Entonces hay un problema, y esto ocurre sobre todo en los trabajos más cualificados, donde más cualificación se requiere, que las personas que están cualificadas
son conocedoras de todo lo que les falta por aprender y no se consideran cualificadas para hacer el trabajo, aunque lo sean, y las personas que no tienen ni idea de nada se creen que lo saben, van para esos trabajos y luego se arma ahí la de... Entonces, a lo que, es lo que dice, ser sensatos al hablar. A veces es mejor escuchar que hablar. Nos callamos, vemos la situación, refrenamos nuestros labios. Es extremadamente difícil porque cuando te sale y no puedes parar. Pero es un proverbio que dice la Biblia y que sabemos que si aplicamos a nuestra vida nos irá mejor que si no lo aplicamos, y es el hecho de refrenar nuestra boca. Proverbios 11:12. Esto, cuando llega la soberbia, llega también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Yo creo que a nadie le gustan las personas soberbias, son desagradables, no generan una situación en grupo amable, ¿no? O sea, tú cuando vas en grupo y hay una persona soberbia, como que la relación con el grupo se va, siempre todo gira en torno a esa persona y dice lo mejor que es y lo mejor que todo el mundo y todos estáis aquí por mí, y es odioso, ¿no? Entonces, lo que dice, cuando llega la soberbia también llega la deshonra. Al final esa situación no se mantendrá eternamente en el tiempo y pasará pues lo mismo, dirá que es mejor en algo hasta que llega alguien que sí que es mejor que él en alguien y le deshonra, o sea, le deja en ridículo, le dejan en vergüenza públicamente a todo el mundo. Pero con los humildes está la sabiduría, y es lo importante de ser humilde, porque al final y en el día a día también lo llegas a ver. Si eres humilde, no con falsa modestia, pues se localiza rápido, pero con una humildad real, al final es el resto de las personas las que la ven, y si esas personas son sabias sabrán reconocerte tu mérito, porque al final verán que no es falsa modestia, sino que eres de verdad humilde, pero eres perfectamente capaz de hacer lo que te estén pidiendo o de lo que estén hablando, y reconocerán tu valía. Proverbios 14:29 está relacionado con lo de refrenar nuestros labios. El que tarda en airarse demuestra gran entendimiento, el impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad. Y esto entiendo que en esa época también era extremadamente difícil. Aquí también es extremadamente difícil porque la estupidez humana parece que cada día exponencialmente va aumentando. Es algo que no entendemos, pero la situación se pueden volver muy difíciles, pero tenemos que tardar en airarnos, calmarnos, tardar en que nos salga esa rabia. Es extremadamente difícil, porque yo soy el primero que cuando se cabrea, sobre todo con temas que me cabrean, es que no puedo. Y el impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad, y muchas veces cuando actuamos con esa rabia no hacemos las cosas bien, aunque sepamos hacerlas bien, y demostramos pues nuestra necedad. Y es algo que estaría bien poder tener este versículo en el momento en el que te va subiendo la rabia, que salga aquí delante de tus ojos este versículo para que lo leas y me paro. Estaría muy bien, pero bueno, lo que podemos hacer es memorizarlo, ir recordándolo en nuestra vida a vida, nuestro día a día, para poder aplicarlo. Y de igual manera, en la misma línea, Proverbios 15:1, la respuesta suave calma la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, relacionado con refrenar nuestros labios, al final lo que tenemos son palabras ásperas, refrenamos nuestros labios y solo los abramos cuando tengamos respuestas suaves que calmen la ira. Y lo dicho, estos consejos, si los aplicamos, nos irá mejor que si no los aplicamos, pero es extremadamente complicado y extremadamente difícil, al menos para mí, porque va en contra de mi natura, y bueno, es el proceso de adquirir la sabiduría, de buscarla y de intentar aplicarla día a día a nuestra vida. Y ahora pasamos a la siguiente parte, que es la educación. Como he dicho, si al final te haces el curso completo, pasas la mitad de tu vida hasta los 20 y tantos estudiando. Si aunque no vayas a hacer la carrera, te pasas toda tu infancia en educación, entonces es una parte sí o sí
de nuestra vida. Y empezamos en Proverbios 1:8, dice: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collares en tu cuello. Y aquí este versículo yo lo veo separado en dos partes: la instrucción a los hijos, que es hacerle caso a sus padres para poder aplicarlo a su vida, porque por regla general los padres siempre buscan el bien de los hijos con los consejos que dan. Pero también veo la segunda parte, que es la responsabilidad que tienen los padres para poderse dar esas instrucciones, esas enseñanzas, porque el hijo las tiene que hacer caso, pero tú como padre eres responsable de que las enseñanzas que das, las instrucciones que vayas a enseñarles, les sean útiles. Es decir, si tú eres padre y les enseñas a tirarse por puentes, eso no tiene ningún tipo de sentido y tu hijo no debería hacerte caso. Entonces hay una responsabilidad tanto para el hijo como para el padre de las enseñanzas que transmite el padre. Deben ser enseñanzas que edifiquen al niño, y el niño aprender a discernir, que sobre todo cuando son pequeñitos es complicado, pero que entiendan que con el ejemplo del padre, de la madre, lo que quieren es el bien para ellos, que no les odian, que no les intentan encerrar en casa o demás, sino que les intentan hacer un bien y que lo vean entre todo el ajetreo que hay, sobre todo con los jóvenes, y puedan aprender del ejemplo de sus padres. Proverbios 3:11, y esta es bastante impopular en el día de hoy: no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, no te canses de que Él te corrija, porque el Señor al que ama corrige, como el padre al hijo a quien quiere. Y esto dice corregir o castigo. Muchas veces, a nadie le gusta estar castigado, yo lo odiaba de pequeño, y es difícil, pero al final hay que ver la razón del castigo, porque de igual manera, por regla general, cuando llega un castigo, una penalidad, suele ser porque has obrado mal, porque has cometido algún error, te has visto afectado. Incluso cuando te llega una multa, que al final también es un castigo, en este caso económico, con puntos, es porque o has ido muy rápido, o has aparcado donde no deberías, y la intención con esto no. Ahora muchos dirán es para chuparte el dinero. Bueno, hay en algunos aspectos en los que sí, pero también hay otros en los que te intentan indicar de alguna manera que has cometido un error, que podía haber sido mucho más grave, porque podías, en vez de haber sido una multa, había sido una pena de prisión porque ibas demasiado rápido, atropellaste a alguien y la has matado. Entonces es intentar instruirnos. Entonces no tengamos, obviamente nuestro objetivo no sea que nos castiguen todo el día, pero cuando nos llegue algún tipo de castigo de alguna manera, podamos ser receptores de ello, veamos el origen de ese castigo, qué es el error que he cometido. Es un error que efectivamente fue mi imprudencia, fue mi descuido, fue un error que cometí, un cambio de actitud que no debería haberse dado, el que me ha llevado a este castigo, para corregirnos y que no vuelva a ocurrir. Proverbios 9:8 al 9 dicen: no reprendas al insolente para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Y esto a mí me choca mucho, porque yo lo que entiendo, o lo primero que se me viene es cuando hay una persona insensata, una persona no sabia, es intentar instruirla para que se convierta en sabio, ¿no? Pues si no eres sabio, pero te enseñamos, serás sabio. O sea, no sabes pescar, te enseñamos a pescar, ahora sabes pescar. El problema es que hay mucha gente que no le interesa. Y yo lo veo, y hay gente que prefiere quedarse en su ignorancia y ser feliz en su ignorancia, aunque eso le haga mal en su vida, porque no puede, o sea, se queda en un tapón, no puede avanzar, no puede seguir. Y claro, no entendía el por qué dice: no reprendas al insolente para que no te aborrezca. Pero por definición, cuando es insolente, aunque tú le corrijas, primero no te va a hacer caso, y segundo, lo he dicho, te va a aborrecer, te va a insultar, te va a decir: eres despreciable, no me sirve de nada tu consejo y demás, porque no quiere mejorar. Entonces, lo que dice: no pierdas el tiempo con esa clase de personas que han decidido de manera voluntaria no aprender. Gasta tu tiempo, digamos, en corregir al sabio, porque el sabio, si le corriges, te amará. ¿En qué sentido? En que el sabio, si ya es sabio y le corrigen, él sabe que con esa corrección el resultado es que sea más sabio.
por ende, le gustará o amará a la persona a la que le corrige, porque sabe que le está haciendo mejor. Sabe que lo hace por su bien, no lo hace por su mal, no lo hace para estar molestando todo el día con todo lo que hace mal, sino para que corrija y siga siendo mejor. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Y esto también de dar al sabio y ser más sabio, enseñar al justo y que sea aún más sabio, está también relacionado con otro concepto de la Biblia que me costaba mucho entender, y es: al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y es como un círculo en el que si tienes, al final acabarás teniendo más y más, y si no tienes, al final acabarás teniendo menos. Y lo veía y no lo entendía, pero con estos ejemplos y cada vez que lo veo es que en las personas en las que van a mal, muchas veces ellos mismos podrían parar ese círculo y no lo hacen, ¿vale? Y no estoy banalizando, porque, ¿sabes? Estás triste, no estés triste. No lo estoy banalizando de ninguna manera. Y si analizamos, o sea, desde una tercera persona, viendo la situación, siempre se nos pueden ocurrir: oh, pues no tenías que haber hecho esto, si no hubieras hecho esto, pues ahora estarías aquí, no estarías donde estabas antes. Pero, disculpad, no lo banalizo tanto, no, lo veo más como, si nosotros nos consideramos sabios, intentar estar presentes en ese momento para que la persona lo vea con nuestro ejemplo, no con con nuestra corrección, sino: oye, me he mejorado, hemos pasado por lo mismo, yo he actuado de esta manera, prueba tú también a actuar de la misma manera en la que actué ayer, porque, oye, me ha ido bien. Y no más porque lo he dicho, nos resulta muy fácil, y a mí sobre todo el primero, ser el que dice: oye, pues no tenías que haber hecho esto en ese momento, o tenías que haber hecho esto lo otro en este momento, te hubiera ido mejor. Pero de alguna manera lo estoy banalizando. Y no sé, yo tenía muchas discusiones con un compañero de trabajo relacionado con la educación, y es algo a lo que yo estoy muy agradecido a Dios y a mis padres, porque me dejaron educarme, y a mí esa educación es lo que me ha permitido, pues, tener la vida que tengo. No estoy aquí por decir: oye, mirad qué guay soy, ni mucho menos, pero tener esa educación me ha permitido estar más tranquilo, ¿no? Mejor. Y estaba discutiendo con un amigo porque yo le decía: pero al final el precio que pagué yo por eso fue estar encerrado todo el día en casa estudiando, no salir los fines de semana y seguir estudiando, estudiar para sacarlo, y ahora he recogido los frutos de ese sacrificio. Y él me decía que sí, pero que había personas que no tenían esa oportunidad, y efectivamente hay personas que desafortunadamente no tienen una familia estructurada en la que les permitan estar las tardes estudiando, pero a lo mejor está o su madre o su padre que les pega y se tienen que largar de casa para que no les peguen o demás. Entonces, efectivamente, esas personas no han tenido la oportunidad que yo he tenido, y por ende ahora ellas están en una situación peor de la que yo estoy, y no puedo banalizar esa situación, no puedo decir: oye, pues no, es que te ha ido mal porque no has estudiado. No puedo, eso sería demasiado, sería en primer lugar no ser conocedor de todos los privilegios que yo he tenido por haber podido estudiar, y en segundo lugar despreciar los sufrimientos de la otra persona. Pero también hay otro grupo muy amplio de personas que sí que han tenido esa oportunidad, o incluso mejores oportunidades que las que he tenido yo, y que las han desaprovechado. Entonces estábamos nosotros discutiendo en la hora de la comida, discutiendo más con la definición que es del inglés, que es charlando, hablando, no echándonos la bronca. Y nos escuchó otro colega del trabajo, y luego por la tarde nos encontramos en el café, y me dijo que: oye, he escuchado la conversación que has tenido con esta persona, y claro, estás del lado de la otra persona, ¿no? De la que al final no todo el mundo tiene esa suerte o lo que sea. Y me dijo que no, que él estaba de mi lado, que yo era el que defendía, que efectivamente hay gente que no puede, pero hay mucha otra gente que sí que tiene la oportunidad y se ha pasado todo el día
con el móvil o lo que sea, evitando estudiar, y luego se quejan de que no encuentran trabajo, de lo que sea, demás. Y de nuevo, no estoy banalizando la situación, pero él me lo decía porque su hijo estaba así. O sea, estamos en un ambiente de personas relativamente educadas, estamos en una ingeniería, no es algo que se consiga, digamos, fácil. Entonces sus padres han tenido, o sea, le han podido ofrecer de todo al hijo. Me decía, yo le he dado todas las facilidades posibles porque he podido, y es que no me hace caso, se pasa todo el día jugando y yo ya no puedo, es que no puedo hacerle nada. Y tenía ahora los exámenes de la BAU, no le pregunté, o sea, algo me quería meter en su vida, no le preguntaba qué tal le fue, pero al final te estás jugando, es prácticamente una oportunidad enorme el tema, tu vida. Y si te sale mal, puede no llegar a, ¿sabes? O sea, te estás jugando mucho. Y tuvo las facilidades, no sé lo que pasó, pero es el ejemplo de oye, que hay personas que tienen esas facilidades y no las aplican, no las aprovechan, y el resultado es el que es. Luego no les irá bien. Entonces, a toda esa historia viene a que hay gente que, si ha decidido que no la vas a corregir, no malgastes más tu tiempo intentando corregirlas, porque no lo vas a conseguir. Lo único que vas a conseguir es mal para ti, frustración, porque tú lo estás intentando, estás dando lo mejor de ti y no sirve, pero porque esa persona no está, o sea, no es su momento. Puede que en un futuro, puede que cuando ya haya visto a dónde ha llegado y quiera recapacitar, sea el momento oportuno y todas las enseñanzas que le quieras dar, las aplique. Pero eso no es, o sea, si no es el momento, no puedes hacer nada. Relacionado con eso también está Proverbios 14:7, que dice: aléjate de la persona insensata, porque nada aprenderás de lo que te diga. Y esto, al final, igual también chocaba conmigo, porque si nosotros somos la luz de alguna manera en el mundo, hay que estar con las personas para ayudarlas y ver nuestro ejemplo. Pero hay un problema en nosotros, que es que y esto es duro, pero hay bastantes, hay estudios relacionados con ello, hay ejemplos en la historia, que si te juntas con los buenos, o sea, con los buenos en el sentido de los mejores en algo y demás, saldrá bien. Pero si tú eres el bueno en algo, imagínate, el único que tiene un trabajo estable de tu grupo de amigos, y te unes con los otros que están todo el día ociosos, al final no vas a arrastrar tú ellos a que obtengan un trabajo, sino que ellos te van a arrastrar a la ociosidad. Entonces esto es igual que con las personas insensatas. Al final tú ves que una persona es insensata y dices: mira, yo no quiero estar contigo. O sea, yo lo he intentado, no es que te abandone porque eres tonto, pero si al final lo único que estamos haciendo es perdiendo el tiempo de esta manera, mira, perfecto, o dejamos de hablar de esto y seguimos siendo amigos y vemos nuestros temas comunes, o dejamos nuestra relación, porque al final lo que eres tú el que me vas a arrastrar a la insensatez y demás, porque te puede cabrear, te puedes airear, y vemos que cuando estás cabreado caes en la necedad. Después, en Proverbios 13:13, de igual manera que con el castigo, el que menosprecia el precepto se perderá, el que respeta el mandamiento será recompensado. Al final, si vemos y analizamos las instrucciones que dio Dios a los hombres, que sigue dando, vemos que no son, o sea, todas están por una razón, y si las aplicamos, el resultado suele ser positivo. O sea, no es que Dios las haya puesto porque no tenía nada mejor que hacer, sino que sabe que si aplicamos sus mandamientos a nuestras vidas, nos irá bien. O sea, si analizamos rápidamente los 10 mandamientos, dividimos entre hay una parte que es tu relación con Dios, son los primeros: no tendrás dioses ajenos a mí, no idolatrarás. Después tenemos unas instrucciones para cómo debemos nosotros comportarnos hacia Dios. Después tenemos la de honrarás a tus padres, a tu padre y a tu madre, es decir, un respeto por los mayores. Por ende, cuando se respetan a los mayores de esa manera, honrarás a tu padre y a tu madre y tendrás largos días, es un mandamiento con promesa. Cuando honras ese respeto, esa educación, que al final, si todo el mundo lo hace, hay un respeto hacia los mayores.
Y ahora, el problema de nuestra sociedad es que cada vez lo vemos menos, pero sí que en esa época, y también no hace tanto tiempo, los ancianos tenían una parte importante gracias a su experiencia de guía en las comunidades, porque al final habían pasado por muchas cosas, sabían cómo solucionar muchas de ellas y se les consultaba a los ancianos para preguntarles. Entonces, ese respeto hacia los ancianos. Luego, la otra parte son cómo obrar en sociedad. Pues no matarás, no cometerás adulterio, no, se dice, esto de, no me sale la palabra, envidiar, no envidies, ¿vale? No es envidies, no es la propiedad de tu prójimo y demás, pero al final es un comportamiento en sociedad que si nosotros lo aplicáramos, si nosotros tuviéramos, ¿cómo sería la sociedad ideal? Pues aplicando los mandamientos podríamos llegar a ella, no habría asesinato, no habría adulterio. ¿Por qué no hay asesinato? Pues no hay asesinato porque cuando se permite el asesinato se genera inseguridad y por ende la comunidad se ve afectada porque ya no puedes estar más tranquilo, siempre tienes que tener como tu arma aquí en la espalda por si acaso alguien viene a atacarte y estás más pendiente de que nadie te mate, de contribuir a la sociedad. Que no haya adulterio. De igual manera, cuando no hay adulterio hay una confianza en la estructura del matrimonio y por ende, de igual, se pueden centrar en contribuir a la comunidad en vez de es quién me ha engañado con quién, es que qué hacían estos aquí, es que lo que sea. Después el tema de la envidia, de no codiciarás, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni nada de tu prójimo, implica una seguridad relacionada con la propiedad privada que al final, les guste o no les guste a muchos, hace que la sociedad vaya mejor. Porque si yo estoy seguro en que no me van a entrar a robar, no me gustarás, puedo, en vez de estar vigilando mi casa, puedo estar arando la tierra y con esos frutos contribuir a la sociedad. Y no tengo que estar pues, pendiente de que no me roben, no tengo que estar pendiente de que me codicien las tierras y me maten para poder obtenerlas. Además, entonces, al final, los mandamientos no están para limitar nuestra libertad, sino que si los aplicamos nos irá mejor. Primero como individuos, como sociedad. Me he centrado más en la parte de la sociedad, pero si vamos a la parte del individuo, con Dios, al no tendremos dioses ajenos, es decir, no empezaremos a creer aquí en cualquier cosa, sino que solo en el Dios verdadero. Y luego relacionado con los ídolos, no tanto porque ahora ya no es tanto me hago una estructura de madera y le rezo como en esa época, pero tenemos otros ídolos como el dinero, como el fútbol, como lo que quieras, y aquí no hay ídolo mejor que otro, pero cuando esa cosa empieza a afectar a tu vida de manera drástica, es un ídolo, y por ende ya no estás adorando a Dios sino a ídolo, y eso puede ser también perfectamente el trabajo. Entonces hay que ser conocedores de ello y decir, oye, esto es una parte de mi vida, pero no es mi vida, ni me voy a dejar dominar por ello, porque solo hay un Dios y ese es Dios propiamente dicho, y solo a Él adoraré. Siguiendo. Proverbios 14:15. El ingenuo todo lo cree, el prudente mide bien sus pasos. Una exhortación para que seamos prudentes. Cuando somos ingenuos o todo lo creemos o somos impacientes, tendemos a obrar mal y luego nos arrepentimos porque hemos obrado demasiado rápido, porque no hemos tenido suficiente cuidado. Indicación hacia la sabiduría, Proverbios 16:6. Mejor es adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. De nada sirve tener oro fino y plata si no tienes inteligencia, porque seguramente lo acabes perdiendo, ¿no? O sea, duras menos que $1 en el bolsillo de un tonto. Entiéndase la expresión, ¿no? Y relacionado con el oro fino y la plata, pasamos a la tercera fase, que son las finanzas. Empezamos con Proverbios 3, del 9 al 10. Honra al Señor con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto no es una exhortación al evangelio de la prosperidad, en el que si tú das, Dios te va a dar el doble o el triple. Esto no es así, sino cuando dices honra al Señor con tus bienes y con tus primicias, es ser conocedor de que todo es de Dios, no es tuyo,
y por ende le honras porque sabes que lo que has obtenido gracias a Dios. Y honrar no significa necesariamente ir a dar en la ofrenda. Hay muchos otros aspectos en los que puedes honrar a Dios con tus bienes. Esto no es nada, o sea, no está orientado simplemente a dame dinero, ¿vale? Y con las primicias de todos tus frutos, en esa época se alimentaban principalmente de lo que conseguían en la tierra, y darlo lo primero, es decir, después, imagínate, estás todo el invierno, lo has pasado mal, empieza la primavera, empieza a florecer, verano, cosechas. Cuando menos comida tienes, que es cuando empiezas a cosechar, que das lo primero a Dios, porque eres conocedor que todo lo que tienes es de Dios y por ende no sabes que Él te va a proveer y no tienes miedo de coger lo primero y llevártelo a la boca porque tienes mucha hambre, sino se lo das a Dios porque el resto te va a venir. Proverbios 10 del 2 al 5, las riquezas deshonestas no aprovechan, pero la justicia libre de la muerte. El Señor no dejará que el justo padezca hambre, mas rechazará la codicia de los malvados. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en verano es persona sensata, el que duerme en tiempo de cosecha produce bochorno. Esto también está relacionado con el Proverbios 15:6, que dice: en la casa del justo siempre hay abundancia, pero en las ganancias del impío siempre hay problemas. Al final, si queremos tener riquezas, de nada sirve que sean riquezas deshonestas, que lo hayamos hecho engañando, con corrupción y demás, no aprovecharán, al final se nos irán como la arena en nuestras manos. Pero dice: el Señor no dejará que el justo padezca hambre, más rechaza la codicia de los malvados. Cuando dice padezca hambre, aquí mucha gente lo ha malinterpretado, y cuando había un necesitado en la iglesia por comida, le decían: el Señor no dejará que el justo pase hambre, como tú estás pasando hambre, no eres justo, vete de aquí. O sea, yo no sé lo que la gente se flipaba, y es totalmente lo contrario. Y de hecho, qué justo eres tú cuando le dices eso a una persona necesitada. Dice: no, pues tú no eres justo, por eso estás pasando hambre, lárgate de aquí y vete a trabajar. No se refiere a eso, ni mucho menos. Cuando somos justos delante del Señor, el Señor no dejará que pasemos más necesidades de las que podamos asumir, y proveerá de la manera en la que de verdad lo necesitamos, aunque en ese momento sea pasar hambre. O sea, entiéndase a lo que quiere llegar el versículo. No es solo, o sea, el hambre material, también puede ser hambre espiritual. Entonces, si nosotros nos consideramos justos, en primer lugar tenemos que saber y ser conocedores que también nos puede ir mal en la vida, y que eso no tiene que ver con que no seamos justos. Y si somos justos y nos va bien, también es nuestro deber ayudar al resto de personas. De nuevo, la mano negligente empobrece. Si no somos cuidadosos, al final acabaremos pobres. Si somos negligentes, y la mano de los diligentes, es decir, de los de verdad, enriquece. Aquí contra el ser perezoso, el que recoge en verano es persona sensata, pero el que duerme en tiempo de cosecha se produce bochorno. Cuando hay que trabajar, no podemos ser perezosos. Y eso también es importante. Proverbios 11:4, de nada servirán las riquezas en el día de la ira, pero la justicia librará de la muerte. O sea, de nada te sirve ser rico, porque al final te vas a morir o lo puedes perder todo. Pero si eres justo, nosotros somos justos gracias a Jesús, no por nuestras obras, pero si somos considerados justos, nos libraremos de la muerte. Entonces hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Proverbios 11:15, la ansiedad aflige al que sale fiador de un extraño, el que aborrece las fianzas vive seguro. Esto es en contra del mismo, de pedir prestado, de tener fianzas, tanto para el que pide prestado como para el que da prestado. Lo mejor es no hacerlo, ni de lo uno ni de lo otro, y vivir libres de eso. Entonces, para eso se metieron los bancos, para ser entes en medio. Ya suficiente con ello sufrimos. Antes que salir mira, si al final hay alguien necesitado, y esto es como consejo personal, y lo que te pide no es una cantidad exorbitante y te lo puedes permitir, es mejor dárselo, sin pedir nada a cambio. Lo necesitas, toma, déjate de tonterías, que empezar con te doy esto, luego tú me lo devuelves
este día, y luego no te lo devuelvo y empiezan las discusiones, y al final, lo mejor es, si puedes y te lo permites, y no te afecta, y la otra persona está necesita darlo sin buscar lo de vuelta, que es mejor que empezar a pedir prestado o dar prestado, y luego a volverse aquí el recaudador, yendo puerta por puerta pidiendo que le den el dinero prestado. Ni es bueno para el que presta, ni es bueno para el que pide prestado, es negativo. Entonces, si alguien te pide y tú tienes la oportunidad de dárselo sin buscar nada a cambio. Proverbios 11, 25, 26, relacionado con esto: el alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros, también él será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldice, pero bendición cubre la cabeza del que lo vende. Primera mitad: el alma generosa será prosperada, el que sacia a otros, también él será saciado. Sentido en el que, si tú das al necesitado, haces que se sacie de comida de su necesidad, podrá llegar un momento en el que tú estés necesitado, no necesariamente de dinero, no necesariamente de comida, pero puede que necesites otra cosa y llegues a ser saciado. Y en la segunda mitad: al que acapara el grano, el pueblo lo maldice, pero bendición cubre la cabeza del que lo vende. El que amontona riquezas, el que amontona bienes solo para él, de manera egoísta, pues lo dice el pueblo, lo maldice, pero bendición cubre la cabeza del que lo vende. Aquí no es, de hecho, no se está indicando que lo dé gratuitamente, es que lo venda, pero que lo venda. Es decir, que los bienes que él tenga, no. O sea, esto no va en contra de almacenar bienes, esto va en contra de ser egoísta y no dar a los demás, aunque eso sea venderlo. Yo tengo un campo y me da frutos, de nada me sirve coger yo todos los frutos porque no me los voy a poder comer antes de que se estropeen. Y no hay nada de malo en que coja y los venda. Al final había un dicho que decía, de estos, por la noche tengo carne para comer y leche para beber, no porque la generosidad del lechero y del carnicero, sino por su interés. Ellos me lo han vendido, yo les he dado el dinero y por ende yo lo tengo en mi mesa, porque teniendo en cuenta que el ser humano es malo por naturaleza, no creo que al carnicero le guste matar a sus vacas para darle gratismente la carne a la gente, de igual manera que el lechero la leche, pero por su interés, por el no acapararlo, sino venderlo, él está contento porque él tiene su dinero y tú estás contento porque esa noche comes. Al final es en contra del egoísmo, en contra de mantenerlo todo solo para mí, y oye, poder venderlo, no hay nada de malo en venderlo, no tienes por qué, si no quieres, darlo generosamente, gratuitamente, pero al menos que el resto del mundo tenga. El perezoso, Proverbios 13:4, el perezoso desea y nada alcanza, más los diligentes serán prosperados. De nuevo, en cuanto a esto, no ser perezosos, intentar pues ser diligentes, hacer las cosas lo más rápido y bien posible. Proverbios 15:6, en la casa del justo siempre hay abundancia, pero en las ganancias del impío siempre hay problemas relacionados con... Al final, si eres justo, lo poco que tengas lo vas a tener bien y feliz, antes que ser impío y tener abundancia, si luego vas a tener problemas y demás. Y con esto, ya lo hemos visto en las tres partes, vamos a los resultados del que es sabio, y esto lo dice Proverbios 3, del 13 en adelante, y cita así: dichoso aquel que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es más que la ganancia de la plata, sus beneficios más que los del oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, nada que puedas desear se puede comparar con ella. Larga vida hay en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y hay paz en todas sus veredas. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y dichosos son los que la retienen. Estos son los resultados de ser sabios, y nosotros, siendo conocedores, siendo conscientes de que nuestro Creador es la persona más sabia que ha existido jamás, o sea, es omnisciente, todo lo conoce, busquemos la sabiduría del Señor, busquemos el ser sabios según los designios de Dios, porque seremos, y cuando digo prosperados, no se me entienda con una prosperidad económica necesariamente, con una prosperidad material, sino
tener esa paz, esa tranquilidad, ese sosiego que el Señor da, porque sabemos que hacemos las obras bien y hemos obrado según su voluntad. Proverbios es un libro lleno de sabiduría y es algo que tendríamos que estar leyendo cada mes a medida que lo vamos para poder absorber todo lo que Él tiene y que no se nos olvide, para poder ser más sabios, saber obrar mejor y poder ver esos resultados, porque al final están... O sea, si hacemos las cosas bien, es difícil que salgan mal, ¿no? Es decir, si las cosas suelen salir mal cuando no se han hecho bien desde el principio. Y en una construcción igual, o sea, es difícil que un edificio bien construido con buenos fundamentos se derrumben. De igual manera, si no tienen buen fundamento o si están construidos mal, tienden a derrumbarse. Pues nosotros igual, tengamos unos buenos fundamentos basándonos en la sabiduría del Señor, pidamos al Señor sabiduría para que Él nos la dé y nos la dé en abundancia, al igual que cuando le preguntó a Salomón, pidamos nosotros también sabiduría para saber cómo obrar y de esta manera ser el ejemplo de justicia que el Señor quiere para nosotros y para nuestra vida. Y con esto vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy las gracias por que tú estás con nosotros, que tú nos ayudas, que te pedimos, nos das sabiduría, Señor, te pedimos que nos des sabiduría para saber cómo comportarnos, para saber cómo quieres tú, cómo deseas tú que seamos en nuestra vida, porque sabemos que tú podemos hacer las cosas bien, las cosas correctas. Y, Señor, no buscamos bienes materiales, sino cualquier cosa que pueda sustituirte a ti como nuestro Salvador, Señor. Te pedimos que lo que tengas preparado para nosotros sepamos aceptarlos, busquemos sus significados, seamos sabios en ello y podamos aplicarlo para ser a los demás y dar una guía a esta conducta, al igual que tú eres nuestro Dios, Señor. Te lo agradezco por ello, te pido el domingo que queda día de descanso.